Ven, acércate, ya estamos listos. Hola, esto es para deleitar a mis amigos que son super nice, ¿ok? Y para toda la banda que nos está oyendo. Ay, qué naco. Ponte unos villancicos, ya la 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 la. Porque es hora de mis gritos, ya la 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 la. No me pidas ser sencilla, guacala, guacala, guacala. Ve y cómprate una vida. Ja, 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 ja. ¡Chale! Que en tu año no haya nacos. La 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 la. Ellos no son nada fashion. La 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 la. Si tú quieres ser mi amigo. Llegó la época del año más esperada. El invierno arribó. En las calles se iluminan con luces de colores. En las casas las familias se reúnen. Y sobre todo, ya se puede sentir el espíritu capitalista y consumista. Ya hablando en serio, en estas fechas es donde la gente más consume y las empresas sacan diferentes promociones al mercado que sirven para aumentar sus ventas. Si bien en estas fechas tiene mayor presencia la empresa de Santa Claus. Cuéntanos, cabrón, ¿por qué regalas juguetes a los niños? Pues porque me inventaron para eso, mi negas. ¿Inventaron? ¿Quiénes inventaron? Una compañía bien chida de refrescos, fíjate. Go, go, go. ¡Refrescante! Pepsi no se queda atrás. Y en el año 2008, con la ayuda de la agencia de publicidad Faustin Bros, los cuales ya habían ayudado a Gamesa creando a los rebeldes Funky Punky, esta vez realizando un nuevo estudio de mercado, con las nuevas modas de los jóvenes de la época. Es aquí donde surgieron los Wiwichus by Pepsi. Son pequeños personajes que adoran pasarlo bien, pero sobre todo aman la Navidad. Cada Wiwichu tiene una personalidad definida, fresas, buena onda, tiernos, atrevidos, en fin, muchas formas de ser para cada persona. Su nombre no es ninguna improvisación. Este se deriva del famoso villancico We Wish You a Merry Christmas. Como puede verse, la palabra Wiwichu surge de la contracción de We Wish You. Estos carismáticos duendes se anunciaron en comerciales a inicios de diciembre. Nosotros podíamos tener a cada uno de estos personajes. Era juntando 3 tapas más 6 pesos y podíamos conseguir una esfera y en ella podíamos encontrar a Mary, Maddie, Shaiki, Morris, Shingel, Gangi, Snowy, Joe, Michael y Harry. También en las etiquetas de Pepsi podíamos encontrar diferentes stickers de cada uno de los personajes. Esta promoción fue un total éxito, pues los jóvenes se encariñaron muy rápido con los personajes, ya que podían identificarse con alguno de estos. Esta aceptación hizo que para el siguiente año se volvieran a repetir. En vísperas de la Navidad de 2009, los Wiwichus anunciaban su regreso, dándonos diferentes tips para pasar una mejor Navidad. Volvían con nuevos amigos y nuevos accesorios. Esta vez, juntando 3 tapas más 6 pesos, podíamos conseguir uno de los 11 Wiwichus o accesorios para tus Wiwichus, pues esta vez podías personalizar a tu Wiwichu como quieras, cambiándole de gorro y otros accesorios. Los Wiwichus que protagonizan esta promoción son Shingel, Mary, Maddie, Morris, Gangi, Michael y Shaiki de la primera promoción. Los nuevos son Stuart, Maddox, Nando y el reno Ruffy. Misteriosamente nadie sabe qué le pasó a Joe, Snowy y Harry. Bueno, ni modo, continuemos. También con esta nueva promoción hizo su aclamado regreso la Pepsi Blue, esta vez llamada Pepsi Wiwichus, pero era básicamente lo mismo. Fue agradable que esta regresara por última vez. También en esta promoción se empezó a promover el sitio web de Wiwichus, donde se podía conseguir fondos de pantalla, imágenes, entre otras cosas más. Rumbo a la Navidad de 2010, Pepsi estaba cambiando y los Wiwichus también debían adaptarse a esta nueva década. Las redes sociales estaban surgiendo con gran fuerza
y como parte de su nueva estrategia fue tener presente a los Wiwichus en Facebook. Esta vez los Wiwichus se dedicaron a hacer el trabajo de Santa, regalando diferentes cosas como videojuegos, reproductores MP3, etc. Se hicieron 5 perfiles de Facebook, uno oficial de los Wiwichus, uno para Morris, uno para Mary, otro para Michael y uno para la nueva integrante de los Wiwichus, Moshi, que como curiosidad, debido a que en esta promoción no se hicieron nuevas figuras, ella es la única Wiwichu sin figura. Una pena. Volviendo con Facebook, estos eran perfiles dedicados a compartir imágenes y promociones sobre los juegos que podías ganar. Esta promoción solo estaba calentando motores para el gran final. Al puro estilo de pesadilla antes de Navidad, a mediados de octubre de 2011, las redes sociales de los Wiwichus se volvieron a activar, esta vez con publicaciones tenebrosas que nos preparaban para algo grande. La última gran promoción de los Wiwichus se llamó la Wiwiwateke. Esta era la plataforma en donde podías registrar tus códigos para ganar premios, pero dejemos que Morris nos explique mejor. Miren, si quieren bajarse del micro y rolar en un Ford Focus 2012, solo tienen que rifarse el físico y terminar antes que nadie los 8 niveles del Wiwiwateke. Además, cada semana habrá 20 megapremios como una moto. Uf, imagínate. Es re fácil, carnal, mira. Guacha, regístrate y personaliza tu avatar. Luego, ingresa lo que viene siendo Wiwicash para armar el guateque. ¿Qué no sabes lo que es el Wiwicash? A ver, mijo, te explico. Destapas una Pepsi. Debajo de la taparrosca hay un código. Ese es el Wiwicash. Ingrésalo aquí. Mientras más Wiwicash ingreses, más rápido terminas los 8 niveles del guateque y te apuntas la nave. ¿Y si ya ingresaste tu Wiwicash? ¿Qué onda? Mira, para pasar de nivel tendrás que llenar esta barrita de puntuación al 100%. Y para eso, cumplir algunos retos como decorar tu guateque comprando triques, invitando a tus carnales, invitándonos a nosotros, rockeando con la mejor música, y saca las Pepsis y la Botanux. Los niveles se irán desbloqueando uno a uno los lunes a partir del 24 de octubre. ¿Y qué onda con los 20 premios semanales? A ver, mi reina, pues esos son para los valedores que más gasten Wiwicash en su guateque durante la semana. Cada lunes empieza la cuenta de cerito, así que puedes participar en cualquier momento. Con el Wiwiwateke de Pepsi, destapa y verás la Navidad de otro color. A lo largo de la promoción se siguieron sacando más promocionales. De camino a la Navidad, los Wiwichus tuvieron un pequeño crossover con los Funky Punky, pues en los tazos Funky Punky Extremo existía la posibilidad de encontrar 5 tazos especiales de los Wiwichus, los cuales también tenían un código para registrar Wiwicash. Los clásicos vasos de Pepsi también volvieron. Solo tenías que canjear 2 tapas más 15 pesos y podías conseguir uno de los 6 vasos de Pepsi. Y la promoción no se quedó solo ahí, pues en Burger King también los podías conseguir. Y si un vaso no es suficiente, ¿qué tal una cubeta? En algunos cines estuvo disponible la promoción de conseguir una de las 3 cubetas metálicas para palomitas. Si esos promocionales no bastaban, ¿qué tal unos regalos? En la página de Facebook de los Wiwichus habían retos semanales, los cuales consistían en realizar ciertas actividades, como disfrazarse, cantar, entre otras cosas. Podías ganar desde reproductores MP3, instrumentos musicales y consolas de videojuegos. Sin duda una gran oportunidad de conseguir grandes regalos. Y si todo eso no es suficiente, ¿qué tal una gran fiesta de despedida? En el Zócalo de la Ciudad de México se hizo un gran evento navideño con los Wiwichus, con muchos juegos, bebidas de la familia Pepsi y algunos artículos promocionales. Sin duda fue un día para recordar. Tristemente, la fiesta tiene que acabar. A inicios de 2012, los regalos fueron entregados y los Wiwichus en sus cuentas se empezaron a despedir, agradeciendo a todos por participar, y nos dicen que no es un adiós, sino un hasta pronto. Es una Wiwi promesa. Como dije una vez, los tiempos cambian, y con ello el público a quien van dirigidos estas promociones. Quizás los Wiwichus estuvieron en la hora y lugar correctos.
Una vez leí en un comentario que los creadores Faustin Bros le exigieron más dinero a PepsiCo por las licencias, pero que estos rechazaron la oferta. Una verdadera lástima. Pero no hay por qué deprimirse. Puede que en algún futuro vuelvan, pues muchos los llevan esperando a que regresen. Sin duda, estos carismáticos duendes nos enseñaron a pasar una divertida Navidad. Eso sería todo de mi parte. Díganme, ¿recuerdan a los Wiwichus? Y si sí, ¿cuál es su favorito? El mío es Morris. No olviden darle like y suscribirse, a ver si llegamos a los 20,000 antes de que acabe el año. Confío en ustedes. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción para más contenido. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa y les deseo Wiwichus and Merry Christmas and Happy New Year.